Una mujer de ojos verdes cava la tierra seca con sus propias manos, intentando enterrar junto con su hijo el último resto de sí misma. Viuda de un hombre cruel, odiada por los colonos, rechazada por todos, piensa que nada más puede quemarla, hasta que siente un par de ojos negros observándola. Él surge de las sombras como un presagio, un apache marcado por cicatrices y leyendas, que debería odiarla por todo lo que ella representa, pero la toca como quien ya conoce su dolor. Lo que comienza como consuelo prohibido pronto se transforma en una pasión feroz, peligrosa e imposible de controlar. Entre besos que arden como fuego, secretos ancestrales y persecuciones que rastrean sus almas, descubrirán que amar al enemigo puede ser más devastador que cualquier guerra, y que a veces es el propio destino quien quiere verlos arder. Si historias de amor intensas e inesperadas como esta tocan tu corazón, suscríbete aquí al canal y comenta lo que te pareció. Todos los días publicamos nuevas tramas que emocionan y sorprenden. Descubre ahora el romance que nadie se atrevió a vivir. La lluvia caía pesada sobre la tierra roja de Chiapas cuando Lupita encontró el cuerpo de su hermano. Era de madrugada y las nubes cargadas escondían la luna detrás de los eucaliptos que rodeaban la hacienda Santa María. Ella estaba arrodillada en el lodo, abrazada al pecho ensangrentado de Gabriel, cuando oyó los pasos acercándose por el camino de tierra. No levantó los ojos. Sabía que nada más importaba. Sus uñas sucias de tierra y sangre, las rodillas heridas contra las piedras, los sollozos que salían desgarrados de su garganta. Lupita era, en aquel momento, la propia imagen de la desesperación. Y aún así, había algo en ella que lo hizo detenerse. Rodrigo Montemayor, heredero de una de las mayores fortunas del agronegocio chiapaneco, observaba a aquella mujer, hija de un capataz, enemiga por posición, por todo lo que representaba para los negocios de su familia, y sentía una inquietud extraña recorrerle las venas. La blusa mojada se pegaba al cuerpo de ella, revelando curvas que él ya había notado otras veces, siempre de lejos, siempre con la conciencia pesada de quien sabía que no debería fijarse. Cuando ella finalmente levantó el rostro y lo miró por primera vez con esa intimidad forzada por la tragedia, sus ojos castaños, aún turbios de llanto, le acertaron como una puñalada. Era bonita de un modo salvaje, pero algo en su postura, aún quebrada ante la muerte, desafiaba cualquier intento de piedad condescendiente. Él la ayudó a cargar a Gabriel hasta la casa de sus padres. No hubo palabras al principio, solo el sonido de la lluvia golpeando las hojas de plátano, el olor de la tierra empapada, el leve roce de brazos cuando dividieron el peso del cuerpo. Ella no retrocedió cuando la mano de él tocó la suya, pero cuando colocaron a Gabriel sobre la mesa de la cocina sencilla, cuando todo por fin estaba hecho, la respiración de ella se desplomó en un gemido más animal que humano, y fue entonces cuando él se arrodilló a su lado, posando una mano grande sobre su hombro tembloroso, como quien reconoce en el otro el mismo dolor que lleva escondido. Aquella madrugada, él no la dejó sola. Rodrigo se quedó en el portal de la casa pequeña, sentado en una silla de plástico blanco, mientras ella velaba a su hermano dentro. De vez en cuando, escuchaba sus sollozos ahogados mezclados con las oraciones susurradas de la madre. Sabía que su presencia allí era impropia. Un Montemayor no velaba a un peón, no se mezclaba con la gente del campo, no arriesgaba la reputación de la familia por una cuestión de conciencia. Pero algo nuevo latía dentro de él, cada vez que oía la voz ronca de Lupita, llamando el nombre de su hermano. La curiosidad por aquella mujer, una fuerza de la naturaleza que él observaba desde hacía meses trabajando en los cultivos, siempre con la cabeza erguida, siempre respondiendo cuando los otros capataces la provocaban, comenzaba a vencer cualquier sentido de conveniencia social. Cuando el día amaneció gris, ella apareció en el portal con 2 tazas de café negro, los ojos rojos pero ya no perdidos. Se sentó a su lado sin ceremonias, y por primera vez desde que se conocían, conversaron de verdad. Ella habló sobre Gabriel, sobre cómo soñaba con comprar un pedazo de tierra propio, sobre cómo trabajaba doble para juntar dinero y salir de la condición de empleado. Él escuchó en silencio, notando cómo la voz de ella tenía una cadencia musical, cómo sus gestos eran firmes incluso en la tristeza, cómo había una inteligencia afilada detrás de aquellos ojos que la vida en el campo no había logrado embotar.
Y ella también lo estudiaba diferente ahora. Rodrigo no era el patrón arrogante que ella imaginaba. Había una melancolía en sus silencios, una soledad que transparentaba cuando él creía que nadie estaba mirando. Los hombros anchos, las manos callosas, porque al contrario de lo que pensaba, él también trabajaba la tierra, también entendía el peso de cargar una hacienda a cuestas, y principalmente aquellos ojos oscuros que parecían guardar secretos que ni él mismo comprendía completamente. Había algo creciendo allí, algo peligroso e inevitable. Los días que siguieron al funeral fueron extraños para ambos. Rodrigo comenzó a aparecer en el sector donde ella trabajaba con más frecuencia de lo que sería normal, siempre inventando alguna excusa sobre verificar la plantación o conversar con el capataz. Lupita lo notaba llegando incluso antes de verlo. Sentía su presencia como quien siente una tormenta acercándose, un cambio en la presión del aire que hacía que todo su cuerpo se alertara. Conversaban poco, pero había una tensión eléctrica en cada intercambio de miradas, en cada buenos días murmurado, en cada momento en que sus manos se rozaban cuando él le entregaba alguna herramienta o documento. La primera grieta en la fachada de conveniencia social ocurrió una tarde de calor sofocante, cuando ella se desmayó en medio de la plantación de soya. El sol estaba implacable, y Lupita había trabajado desde antes del amanecer sin parar para alimentarse correctamente. El luto le había robado el apetito, pero no su determinación de mantener el empleo a cualquier costo. Rodrigo la encontró inconsciente entre las plantas de soya, el rostro pálido cubierto de sudor, y la cargó en brazos hasta la sombra de un árbol cercano. Cuando ella despertó, estaba acostada sobre la camisa de él, que se había transformado en una especie de almohada improvisada. El torso desnudo de Rodrigo, bronceado por el sol y marcado por algunas cicatrices antiguas, estaba a pocos centímetros de su rostro. Ella debería haberse levantado inmediatamente. Debería haber agradecido formalmente y vuelto al trabajo. En vez de eso, se quedó allí acostada por algunos segundos más, observando la preocupación genuina en los ojos de él, sintiendo el calor que irradiaba de su piel, percibiendo cómo sus propias manos temblaban con el deseo de tocar aquellos músculos definidos por el trabajo físico. «Necesitas comer algo», dijo él, la voz más ronca de lo normal, «y beber agua. No puedes continuar así». «Estoy bien», mintió ella, pero no se movió para levantarse. «No lo estás. Y no voy a dejarte matarte de trabajo por orgullo». Había algo nuevo en la forma en que él habló. Una autoridad que no tenía nada que ver con posición social y todo que ver con un hombre genuinamente preocupado por una mujer. Lupita sintió un escalofrío subir por su espina, incluso con el calor del mediodía. Él la llevó hasta la sede de la hacienda, a la cocina de la casa grande donde nunca antes ella había puesto los pies. Era un ambiente inmenso, con electrodomésticos modernos y una mesa de madera maciza que probablemente costaba más que el salario de ella de un año entero. Pero Rodrigo se movía allí con naturalidad, preparando un sándwich y sirviendo un vaso grande de jugo de maracuyá helado, como si fuera la cosa más normal del mundo que un Montemayor sirviera personalmente a una empleada. «A tu familia no le gustará verme aquí», dijo Lupita, pero aceptó la comida. «Mi familia no está aquí», respondió él sentándose en la silla a su lado. «Y aunque estuviera, soy un hombre adulto. Puedo traer a quien yo quiera a mi casa». La forma posesiva, como dijo mi casa, hizo que algo se moviera en el bajo vientre de ella. Lupita mordió el sándwich e intentó ignorar lo íntimo que era estar allí, solo los dos. Como él la observaba comer con una intensidad que hacía que sus nervios se encendieran. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó ella finalmente. Rodrigo tardó en responder, los ojos fijos en las manos de ella. Cuando finalmente habló, su voz estaba más baja, casi un susurro. «Porque desde el primer día que pisaste esta hacienda, no puedo pensar en nada más». El sándwich se detuvo a medio camino de su boca. El jugo de maracuyá se deslizó por su garganta, pero apenas lo notó. Había una confesión en aquellas palabras, una vulnerabilidad que ella nunca esperaría de un hombre como él. «Esto es una locura», murmuró ella. «Lo es», concordó él, pero no desvió la mirada. «Pero es verdad». La tensión en el aire se volvió casi palpable. Lupita podía sentir el calor irradiando del cuerpo de él.
Podía ver cómo sus manos se contraían sobre la mesa como si estuviera conteniéndose para no tocarla. Su propia respiración se había vuelto más rápida, más superficial, y una parte de ella, una parte peligrosa que intentaba ignorar desde hacía semanas, quería saber qué pasaría si no retrocediera esta vez. El sonido de llantas en la tierra del camino los trajo de vuelta a la realidad con violencia. Rodrigo se levantó de un salto, moviéndose hasta la ventana, y su expresión se endureció inmediatamente. «Mierda, es mi padre». Lupita sintió que la sangre se le helaba en las venas. Don Rodrigo era una leyenda, en el peor sentido de la palabra. Un hombre que había construido su imperio pisando a quien fuera necesario, que trataba a los empleados como piezas descartables y que jamás perdonaría a un hijo involucrado con gente inferior. Ella se levantó rápidamente, casi derribando la silla. «Necesito irme. Ahora». «Espera». Rodrigo sujetó su brazo, pero ella se zafó. «No entiendes. Si él me ve aquí, dentro de la casa, perderé el empleo. Y no es solo eso. Puede hacer cosas peores». Rodrigo sabía que ella tenía razón. Conocía al padre demasiado bien para dudar de hasta dónde sería capaz de llegar para proteger la reputación de la familia. Pero verla partir de esa manera, con miedo, con esa mirada de animal acorralado, despertó algo salvaje dentro de él. «Por la puerta trasera», dijo él rápidamente. «Rodea la casa por el lado izquierdo y ve directo a la plantación. Yo me encargo de distraerlo». Ella corrió. No por la puerta trasera, no rodeando la casa. Corrió por la puerta principal misma, y don Rodrigo la vio. Vio perfectamente a una mujer joven, bonita, con ropa sencilla y sucia de tierra, saliendo de dentro de su casa como si tuviera algún derecho a estar allí. Lupita sintió la mirada helada del hombre clavada en su espalda mientras caminaba lo más naturalmente posible en dirección a la plantación, pero sabía que era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Aquella noche, cuando volvió a casa, encontró a su madre esperando en la cocina con una expresión que no veía desde niña. Una mezcla de decepción y miedo que cortó más profundo que cualquier regaño. «Lupita, ¿qué hiciste?» «Nada, mamá. No hice nada. El capataz estuvo aquí. Dijo que te vieron saliendo de la casa grande hoy. Dijo que don Rodrigo quiere hablar contigo mañana temprano». Lupita se sentó pesadamente en la silla, sabiendo que su vida había cambiado definitivamente en ese momento. Y el cambio no había sido por elección suya. Había comenzado algo que ninguno de los dos sabía cómo terminar. Y ahora, queriéndolo o no, iban a descubrir hasta dónde una pasión prohibida puede arrastrar a dos personas cuando el mundo entero conspira para separarlas. El despacho de don Rodrigo Montemayor olía a cuero y humo de puro, un aroma pesado que impregnaba las paredes de madera oscura y los libros empolvados. Lupita estaba de pie frente al enorme escritorio, las manos entrelazadas delante del cuerpo, intentando controlar el temblor que insistía en apoderarse de sus dedos. Del otro lado, el hombre más poderoso de la región la estudiaba con ojos fríos como el hielo, calculadores como los de una serpiente a punto de atacar. «Siéntate», ordenó él, sin quitarse el puro de la boca. Ella obedeció, eligiendo una silla de cuero que parecía tragarla entera. Don Rodrigo era un hombre grande, de hombros anchos y cabellos grisáceos peinados hacia atrás, con arrugas profundas alrededor de los ojos que hablaban de décadas construyendo un imperio sin importarle a quién pisoteaba en el camino. Había fotos en las paredes, él estrechando la mano de políticos, en inauguraciones de plantas procesadoras, recibiendo premios de asociaciones rurales. Un hombre acostumbrado a tener lo que quería. 23 años trabajando en esta hacienda, dijo él finalmente, hojeando una carpeta que había sobre el escritorio. Tu padre, Juan Ramírez, comenzó aquí como peón, subió a capataz, nunca me dio problemas. Hombre recto, trabajador, que sabe cuál es su lugar. La madre, doña Soledad, trabajó en la casa grande por 15 años, hasta jubilarse. Buena gente, gente de confianza. Lupita no dijo nada. Sabía que aún no era su turno de hablar. Creciste aquí. Te vi jugando en el patio cuando eras niña. Vi cuando comenzaste a trabajar a los 16. Vi cuando tu hermano Gabriel hizo una pausa calculada, observando la reacción de ella al nombre. Cosa triste, lo que pasó con Gabriel. Muchacho trabajador, con futuro. Una pérdida para todos nosotros.
Las uñas de Lupita se clavaron en las palmas de sus manos. Don Rodrigo estaba jugando con ella, como un gato juega con un ratón antes de matarlo. Pero tú, Lupita, tú me preocupas. Ahora ella levantó los ojos, encontrando la mirada de él por primera vez desde que entrara en la sala. ¿Por qué, señor? Porque no sabes cuál es tu lugar. Las palabras cayeron en el aire como plomo. Don Rodrigo se recostó en la silla, soplando el humo del puro en dirección a ella, y Lupita sintió como si el techo estuviera derrumbándose sobre su cabeza. Ayer estabas en mi casa, en la cocina de mi casa, comiendo en mi mesa, y no fue la primera vez que noté a ti y a mi hijo conversando más de lo que sería apropiado. El corazón de ella se aceleró, pero se forzó a mantener la expresión neutra. Me desmayé en el campo, señor. Su hijo solo me ayudó. No hubo nada inapropiado. No hubo nada inapropiado, repitió él, imitando el tono de voz de ella con sarcasmo. Claro que no hubo. Un Montemayor cargando a una empleada en brazos, dándole comida en la boca, quedándose solo con ella en una casa vacía. Todo muy inocente. Lupita sintió que la sangre le subía al rostro. ¿Cómo sabía él tantos detalles? Alguien los había visto. Alguien había contado todo. Rodrigo es un buen muchacho, continuó don Rodrigo levantándose y comenzando a caminar alrededor del escritorio. Pero es joven, impresionable. Y tú eres exactamente el tipo de mujer que puede hacer que un hombre pierda la cabeza. Bonita, con ese aire de víctima que despierta instintos protectores. Inteligente lo suficiente para saber exactamente lo que estás haciendo. No estoy haciendo nada, señor. Mentira, dijo él deteniéndose detrás de la silla de ella. Lupita podía sentir la presencia de él, amenazadora como una sombra. Estás seduciendo a mi hijo, deliberadamente. Eso no es verdad. No lo es. La voz de él descendió a un susurro peligroso. Entonces explícame por qué, cada vez que aparezco en algún sector de la hacienda, estás allí. ¿Por qué mi hijo, que nunca se interesó por los detalles operativos, de repente está visitando los cultivos todos los días? ¿Por qué tú, que siempre fuiste una empleada ejemplar, de repente estás desmayándote en medio del trabajo, creando situaciones que requieren rescate? Cada palabra era una puñalada. Don Rodrigo había mapeado todo, analizado cada encuentro, cada mirada, cada gesto como si fuera una operación militar. Voy a ser claro contigo, Lupita. Mi hijo va a casarse en diciembre con Elena Morales, hija del dueño de las mayores plantas procesadoras de soya del estado. Es un matrimonio que consolidará los negocios de la familia por generaciones. Es un futuro que no puede ser amenazado por una distracción temporal. Elena Morales. Lupita conocía el nombre, claro. Todo el mundo en la región lo conocía. Una joven de familia tradicional, educada en colegios privados de Ciudad de México, graduada en administración, dueña de una belleza fría y sofisticada que aparecía en las páginas sociales de los periódicos locales. El tipo de mujer que nació para casarse con un Montemayor. Entiendo, señor, dijo Lupita, la voz saliendo más débil de lo que querría. ¿Entiendes? Excelente. Entonces no habrá problemas cuando te diga que estás siendo transferida a la sede de Comitán. Misma función, mismo salario, pero bien lejos de aquí. La mudanza ocurre la semana que viene. El mundo se detuvo. Comitán quedaba a casi 300 kilómetros de allí. Significaba dejar a los padres, dejar todo lo que conocía, dejar a Rodrigo sin siquiera una oportunidad de despedirse adecuadamente. No puedo, dijo ella, levantándose bruscamente. Mis padres son mayores, me necesitan, y después de la muerte de Gabriel, tus padres se las arreglarán. Y en cuanto a Gabriel, dio una larga calada al puro. Tal vez sea hora de contar una verdad que aún no sabes. Lupita sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué verdad? Tu hermano no murió en un accidente de trabajo, como todos piensan. Murió porque estaba metiendo la nariz donde no debía, haciendo preguntas sobre cosas que no eran de su incumbencia, investigando ciertas irregularidades en los contratos de arrendamiento de tierras. El suelo parecía moverse bajo sus pies. Gabriel había mencionado algunas sospechas en las últimas semanas antes de su muerte, hablado sobre documentos extraños, sobre tierras que habían sido tomadas de pequeños productores por medio de deudas cuestionables. Ella había pensado que eran solo teorías, paranoia de quien soñaba demasiado con tener tierra propia.
¿Qué está diciendo, señor? Estoy diciendo que los accidentes ocurren cuando personas demasiado curiosas deciden meter la nariz donde no deben. Y estoy diciendo que sería una pena si otros miembros de la familia Ramírez desarrollaran la misma curiosidad excesiva. La amenaza flotó en el aire como humo tóxico. Lupita entendió perfectamente. Si no se alejaba de Rodrigo, si no aceptaba la transferencia, cosas malas podrían ocurrir. Con ella, con sus padres, con cualquier persona que osara desafiar el poder de los Montemayor. «Acepto la transferencia», dijo ella, la voz casi inaudible. «Excelente», sonrió don Rodrigo, volviendo detrás del escritorio. «Sabía que eras una muchacha inteligente. Tus padres deben estar orgullosos». Lupita se dirigió a la puerta, las piernas temblorosas, la cabeza dando vueltas. Cuando ya tenía la mano en el picaporte, él habló nuevamente. «Ah, y Lupita, si descubro que contaste algo de esta conversación a mi hijo, bueno, digamos que la transferencia sería el menor de tus problemas». Ella salió de allí sin mirar atrás, caminando como un fantasma hacia la plantación. El sol del mediodía era implacable, pero ella sentía frío hasta los huesos. Gabriel, su hermano, había muerto porque hacía las preguntas equivocadas, porque soñaba demasiado alto, porque creía que un hombre humilde aún tenía derechos en este mundo. Cuando llegó al sector donde trabajaba, Rodrigo ya estaba allí, apoyado en el tractor, conversando con el capataz. Al verla acercarse, su rostro se iluminó con esa sonrisa que hacía que el corazón de ella se acelerara, pero rápidamente la expresión cambió cuando notó el estado de ella. «¿Qué pasó?», preguntó él, alejándose del capataz y viniendo hacia ella. «Nada», mintió ella, tomando la azada y dirigiéndose a los canteros. «Lupita, estás pálida, y tus manos están temblando». Ella se detuvo, cerró los ojos, respiró profundo. Cuando los abrió de nuevo, Rodrigo estaba justo frente a ella, tan cerca que podía sentir el calor irradiando del cuerpo de él. «Fue mi padre, ¿verdad? Te mandó llamar». El capataz estaba observando a distancia, seguramente instruido para informar sobre cualquier cosa extraña. Lupita forzó una sonrisa. «Solo una conversación de rutina, don Rodrigo. Nada importante». El uso formal del tratamiento hizo que los ojos de él se estrecharan. Ella nunca lo había llamado don. «Lupita». «Con permiso», dijo ella, rodeándolo y siguiendo hacia los canteros. «Tengo trabajo que hacer». Pero Rodrigo no desistió. Durante el resto de la tarde, circuló por el sector como un depredador, observando cada movimiento de ella, esperando una oportunidad de quedarse a solas. Cuando finalmente el capataz se alejó para resolver un problema con el riego, él se aproximó. «Vamos a hablar». «Ahora». «No hay nada de qué hablar». «Sí que lo hay. Y vas a contarme lo que mi padre dijo. O iré hasta él y le preguntaré personalmente». La idea de Rodrigo confrontando al padre por causa de ella hizo que Lupita sintiera pánico. No sabía hasta dónde don Rodrigo sería capaz de llegar para proteger sus intereses, pero tenía la certeza de que no dudaría en destruir al propio hijo si fuera necesario. «No hagas eso», dijo ella rápidamente. «Entonces habla conmigo». Lupita miró alrededor. Estaban en medio de la plantación, lejos de oídos curiosos, protegidos por las plantas de maíz que se erguían altas a su alrededor. Era peligroso, imprudente, exactamente el tipo de situación que don Rodrigo le había advertido que evitara. Pero también era posiblemente la última oportunidad de quedarse a solas. «Me voy», dijo ella finalmente. «¿Cómo que te vas?» «Transferencia. A Comitán. La semana que viene». El impacto fue inmediato. Rodrigo dio un paso atrás como si hubiera recibido un puñetazo. «Eso es absurdo. No pueden transferirte así, de la nada. Hay procedimientos, hay lo que tu padre quiere. Y él quiere que me vaya de aquí. Por lo nuestro». «No hay lo nuestro», dijo ella, pero la voz salió quebrada. «Claro que lo hay». Rodrigo se acercó, sosteniendo el rostro de ella entre las manos. «Lo hay, Lupita. Lo hay desde el primer día. Y tú lo sabes». El toque de él quemaba como fuego. Lupita cerró los ojos, permitiéndose por un momento sentir la textura áspera de las manos de él contra su piel, el calor que irradiaba de su cuerpo, el olor masculino que la hacía perder la razón. «No puede haberlo», susurró ella. «Te vas a casar con Elena Morales en diciembre».
Rodrigo se congeló. ¿Cómo sabes eso? Tu padre me lo contó. Dijo que es un matrimonio que consolidará los negocios de la familia por generaciones. ¿Mi padre dijo eso? La rabia en la voz de él era palpable. Lupita abrió los ojos y vio una furia fría apoderándose de la expresión de Rodrigo, una determinación que nunca había visto antes. Rodrigo, no. Ese hijo de puta, murmuró él. Ese maldito hijo de puta decidió mi vida sin siquiera consultarme. ¿No lo sabías? Claro que no lo sabía. Él soltó el rostro de ella, comenzando a caminar de un lado a otro como un león enjaulado. Sabía que él quería que me casara con alguien adecuado, pero pensé que tenía tiempo. Pensé que podía elegir cuándo y con quién. Lupita sintió una punzada de esperanza, peligrosa y tonta. Pero ahora lo sabes, y no puedes hacer nada para cambiar eso. ¿No puedo? Se detuvo de caminar y clavó los ojos en los de ella. Soy un hombre adulto, Lupita. Puedo elegir con quién casarme. No si tu padre decide desheredarte. No si él decide hacer la vida de tu familia un infierno. No si... ¿Sí qué? Ella casi le contó sobre Gabriel. Casi reveló la amenaza velada que don Rodrigo había hecho. Pero entonces recordó la advertencia. Si contaba algo, la transferencia sería el menor de sus problemas. Si él decide destruirme, dijo en vez de eso. Y a mis padres también. Rodrigo se acercó nuevamente, y esta vez había algo diferente en sus ojos. Una intensidad que hizo que el estómago de ella se contrajera de deseo y miedo al mismo tiempo. Entonces huyamos. ¿Qué? ¿Me oíste? Huyamos de aquí. Vamos lejos. Empezamos de nuevo en otro lugar. Tengo dinero guardado, contactos en otras ciudades. Podemos... Rodrigo, para. Lupita puso las manos en el pecho de él, intentando mantenerlo a distancia, pero sintiendo los músculos rígidos bajo la camisa. Esto es una locura. Lo es. Él cubrió las manos de ella con las suyas, presionándolas contra su corazón acelerado. Más loco que pasar el resto de la vida fingiendo que no siento lo que siento. Más loco que casarme con una mujer que no amo mientras tú te vas para siempre. Apenas me conoces. Te conozco desde hace 3 meses. Te observo todos los días, escucho tu voz, veo cómo tratas a las personas, cómo enfrentas las dificultades, cómo sonríes incluso cuando estás triste. Sé que eres fuerte, inteligente, leal, y que cuando te enojas tus ojos se oscurecen más. Sé que tienes una pequeña cicatriz en la muñeca izquierda y que siempre te muerdes el labio inferior cuando estás concentrada. Y sé que cada vez que nuestros ojos se encuentran, sientes lo mismo que yo siento. Era verdad. Cada palabra era absolutamente verdad. ¿Y qué sientes?, preguntó ella, la voz apenas saliendo. Que preferiría morir a vivir sin ti. La confesión flotó en el aire entre ellos como una promesa y una condena. Lupita sabía que debería alejarse. Debería decir que esto era imposible, que venían de mundos diferentes y que el amor no era suficiente para superar todo. Pero cuando Rodrigo inclinó la cabeza y sus labios se encontraron, toda racionalidad desapareció. El beso fue diferente de todo lo que ella había experimentado. No era solo deseo, era desesperación, era una necesidad primitiva de conectarse con otra persona en el nivel más profundo posible. Las manos de él subieron al cabello de ella, deshaciendo el moño simple, y cuando los mechones cayeron sobre los hombros, él gimió contra los labios de ella como si aquello fuera la cosa más bella que jamás había visto. «Lupita», murmuró él, besando el cuello de ella, descendiendo hacia la clavícula. «No te vayas, por favor». «Tengo que hacerlo», dijo ella, pero sus propias manos estaban explorando la espalda de él, sintiendo la musculatura tensa bajo la camisa. «Si me quedo, él nos destruirá. Deja que lo intente. No entiendes. Él es capaz de cosas que ni imaginas». Rodrigo se alejó lo suficiente para mirarla a los ojos. ¿Qué hizo? Por un momento, Lupita casi lo contó todo. Casi habló sobre Gabriel, sobre las amenazas, sobre el miedo que la estaba corroyendo por dentro. Pero entonces oyó pasos acercándose, voces conocidas, y empujó a Rodrigo lejos con fuerza. «Alguien viene». Se separaron rápidamente. Lupita fingiendo examinar las plantas de maíz mientras Rodrigo simulaba verificar la calidad del suelo. Cuando el capataz apareció entre las hileras, acompañado de otros 2 trabajadores, la escena parecía perfectamente inocente. Pero el daño ya estaba hecho.
Aquella noche, cuando Lupita llegó a casa, encontró un sobre debajo de la puerta. Dentro, una única foto. Ella y Rodrigo besándose en medio de la plantación, tomada desde lejos pero con calidad suficiente para no dejar dudas sobre lo que estaba sucediendo. En el reverso, un mensaje escrito a mano. La transferencia fue cancelada. Tienes 24 horas para dejar la ciudad. Si todavía estás aquí después de eso, esta foto irá a parar a manos de personas que pueden hacer que tu vida se convierta en un infierno. Y no lo olvides, los accidentes ocurren. Lupita se sentó en la cama, sosteniendo la foto con manos temblorosas. Don Rodrigo no estaba bromeando. Nunca lo estuvo. Y ahora ella tenía una elección imposible: partir para siempre o arriesgar no solo su propia vida, sino la de todos los que amaba. Afuera, el viento mecía los eucaliptos, y a lo lejos, ella podía jurar que oía el sonido de un coche acercándose por el camino de tierra. El coche se detuvo frente a la casa pequeña de ladrillo donde Lupita vivía con sus padres, el motor aún ronroneando bajito en la madrugada silenciosa. Ella reconoció inmediatamente la camioneta plateada. Era la de Rodrigo. A través de la cortina de la sala, lo vio saltar del vehículo con movimientos tensos, furiosos, y caminar hasta la puerta del frente. Cuando los golpes sonaron, fuertes e insistentes, el corazón de ella se aceleró. «Lupita, abre esta puerta. Sé que estás ahí». La voz de él estaba diferente, cargada de una rabia que ella nunca había escuchado antes. Lupita miró hacia el pasillo. Sus padres se habían despertado. Podía oír los susurros preocupados viniendo de la habitación de ellos. Necesitaba hacer que Rodrigo se fuera antes de que la situación empeorara aún más. Abrió la puerta apenas una rendija, colocando el cuerpo como barrera. «No puedes estar aquí», susurró. «Es peligroso». «¿Peligroso?». Él empujó la puerta con fuerza, entrando sin ser invitado. «¿Quieres saber qué es peligroso? Peligroso es descubrir que mi padre te está chantajeando. Peligroso es descubrir que tiene hombres siguiendo cada paso nuestro». Lupita sintió que la sangre se le helaba. ¿Cómo lo había descubierto? ¿De qué estás hablando? Rodrigo sacó del bolsillo un sobre idéntico al que ella había recibido y lo arrojó sobre la mesa de la cocina. La misma foto de ellos besándose. La misma amenaza escrita en el reverso. «Él mandó esto para mí también», dijo Rodrigo, la voz áspera de rabia. «Pensó que si me mostraba la foto, me daría asco, vergüenza, que yo mismo te despediría para preservar la reputación de la familia». «¿Y no lo harás?», preguntó ella, levantando el mentón en un gesto de desafío que escondía su miedo. Rodrigo se acercó despacio, los ojos fijos en los de ella, una intensidad peligrosa emanando de cada músculo tenso de su cuerpo. «Todavía no entiendes quién soy, ¿verdad?». Su voz descendió a un susurro ronco. «No me importa quién nos ve, no me importa lo que piensen, y definitivamente no me importa lo que mi padre quiera. Debería importarte». Lupita retrocedió hasta que su espalda golpeó la pared de la cocina. «Él es capaz de cosas terribles, Rodrigo. Cosas que ni imaginas. Como lo que pasó con tu hermano». Las palabras cayeron como una bomba. Lupita abrió mucho los ojos, la boca abriéndose en una O de shock. «¿Cómo tú?». «Hice algunas investigaciones por mi cuenta», dijo él, apoyando las manos en la pared a cada lado de la cabeza de ella, acorralándola. «Hablé con personas, revisé papeles viejos. Gabriel no murió en un accidente, ¿verdad? Lo mataron porque descubrió algo». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Lupita. La verdad, guardada como un veneno dentro de ella por tanto tiempo, finalmente estaba siendo expuesta. «Él descubrió sobre las tierras», susurró ella. «Pequeños productores que perdieron sus propiedades por deudas forjadas, documentos falsificados. Tu padre tiene un esquema desde hace años tomando tierra de gente humilde por una fracción del valor real. Y cuando Gabriel quiso denunciar, ocurrió un accidente. Un tractor que perdió los frenos justo cuando él estaba pasando. Qué coincidencia, ¿no?». Rodrigo cerró los ojos, la mandíbula contrayéndose. Cuando los abrió nuevamente, había una determinación feroz allí dentro. «Vamos a acabar con esto». «¿Nosotros?». Lupita sacudió la cabeza. «No hay nosotros, Rodrigo. Me voy esta noche. Y tú te casarás con Elena Morales en diciembre como tu padre planeó». «No lo haré». «Sí lo harás. Porque si no lo haces, él matará a más gente».
y no puedo cargar ese peso en mi conciencia. Rodrigo sostuvo el rostro de ella entre las manos, forzándola a mirarlo a los ojos. Escucha bien lo que voy a decir, Lupita Ramírez. No voy a dejarte partir. No voy a casarme con una mujer que no amo. Y no voy a dejar que mi padre continúe destruyendo vidas impunemente. ¿Y cómo pretendes impedir todo eso? La voz de ella salió embargada por las lágrimas. Él tiene dinero, poder, contactos. Puede hacer que cualquier cosa parezca un accidente, porque tengo algo que él no tiene. ¿Qué? Evidencias. Rodrigo se alejó de ella lo suficiente para sacar una memoria USB del bolsillo. Gabriel era más inteligente de lo que mi padre imaginaba. Antes de morir, logró copiar varios documentos, contratos fraudulentos, registros de pagos a autoridades, hasta grabaciones de conversaciones comprometedoras. Todo está aquí. Lupita miró el pequeño objeto como si fuera una serpiente venenosa. ¿Dónde conseguiste eso? En la casa de tus padres. Gabriel lo escondió en una lata de galletas en la despensa. Dejó una nota diciendo que si algo le ocurría, buscaran allí. ¿Revisaste la casa de mis padres? Hablé con tu madre esta mañana. Le conté que sospechaba que la muerte de Gabriel no había sido accidental. Ella lloró, pero me llevó hasta el escondite. Dijo que estaba esperando que alguien apareciera, que Gabriel le había contado que si algo le pasaba, alguien vendría a buscar la verdad. Lupita se dejó resbalar por la pared hasta sentarse en el suelo, las piernas sin fuerza. La revelación era demasiado para procesar. ¿Mi madre sabía? Ella sospechaba, igual que tú, pero las dos tenían demasiado miedo para actuar. ¿Y tú no lo tienes? Rodrigo se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Estoy aterrorizado, admitió él, pero tengo más miedo de perderte que de enfrentar a mi padre. El sonido de pasos en el pasillo los interrumpió. Doña Soledad apareció en la entrada de la cocina, usando una bata vieja sobre el camisón, los cabellos grises despeinados por el sueño. Pero sus ojos estaban alertas, determinados. «Rodrigo», dijo ella con una firmeza en la voz que sorprendió a Lupita. «¿Encontraste?» «Encontré, doña Soledad. Está todo aquí». «Mamá». Lupita se levantó rápidamente. «¿Qué está pasando?» «Lo que debería haber pasado hace 3 meses, hija. Justicia para tu hermano». Doña Soledad se acercó y tomó la memoria USB de las manos de Rodrigo, observándola como quien sostiene el futuro entre los dedos. «Gabriel me hizo prometer que si moría, yo encontraría una forma de exponer la verdad, solo que no sabía cómo. Hasta que tú apareciste aquí esta mañana, muchacho». «Están locos», dijo Lupita pasándose las manos por el cabello. «No saben de lo que don Rodrigo es capaz. Nos matará a todos». «Tal vez», concordó doña Soledad. «O tal vez sea hora de mostrarle que la gente humilde también sabe luchar cuando es necesario». Rodrigo se levantó y extendió la mano hacia Lupita. «Ven conmigo». «¿A dónde?» «A acabar con esto de una vez por todas». «Rodrigo, no, es suicidio». «Es liberación», corrigió él. «Para ambos». Lupita miró a su madre, que asintió con la cabeza, después a Rodrigo, que la observaba con una intensidad que hacía que su corazón se acelerara. Sabía que si iba con él, no habría vuelta atrás. Sería una declaración de guerra contra el hombre más poderoso de la región. «Si voy y morimos, ¿te arrepentirás? Si no vienes, y pasamos el resto de la vida separados, moriré de arrepentimiento de todas formas». Era una locura, era peligroso, era probablemente la peor decisión que podría tomar. «Está bien», dijo ella tomando la mano de él. «Vamos a acabar con esto». El trayecto hasta la hacienda Santa María se hizo en silencio tenso. Rodrigo conducía con velocidad controlada, los dedos apretados en el volante, mientras Lupita observaba el paisaje familiar pasando por la ventana. Tal vez fuera la última vez que veía esas tierras. La memoria USB estaba guardada en el bolsillo de la camisa de él. Una pequeña bomba capaz de destruir un imperio. «¿A dónde vamos exactamente?», preguntó ella cuando se acercaron a la entrada principal de la hacienda. «A la casa. Vamos a despertar a mi padre y tener una conversación civilizada». «¿Civilizada? ¿O no?», admitió él, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Depende de cómo reaccione». La casa grande estaba a oscuras, imponente contra el cielo estrellado. Rodrigo estacionó justo frente a la puerta principal, sin preocuparse por hacer silencio.
Cuando salieron del coche, Lupita pudo sentir la mirada de vigilantes escondidos en la oscuridad. Don Rodrigo siempre tenía hombres de guardia, especialmente por la noche. «Todavía hay tiempo de cambiar de opinión», dijo Rodrigo, deteniéndose con la mano en el picaporte de la puerta. «No, no lo hay», respondió ella. «Ya no». Entraron en la casa como propietarios. Rodrigo encendió las luces de la sala principal, después de la cocina, después del pasillo, haciendo ruido suficiente para despertar a los muertos. En pocos minutos, escucharon pasos pesados bajando la escalera principal. Don Rodrigo Montemayor apareció en lo alto de la escalinata usando una bata de seda sobre el pijama, los cabellos despeinados, pero los ojos ya completamente alertas. Cuando vio a Lupita al lado del hijo, su expresión se endureció. «Rodrigo, ¿qué significa esto?» «Significa que llegó la hora de tener una conversación honesta, padre». Don Rodrigo bajó lentamente, cada paso calculado, los ojos nunca dejando el rostro de Lupita. «Una conversación honesta», repitió él, «a las 3 de la madrugada, con una empleada que debería estar camino a Comitán. Sobre eso, padre, cambio de planes». No hubo cambio de planes. Don Rodrigo llegó al pie de la escalera, imponente y amenazador. Hubo desobediencia, y la desobediencia tiene consecuencias. Rodrigo sacó la memoria USB del bolsillo y la colocó sobre la mesa de centro de la sala. ¿Qué tipo de consecuencias? ¿Como las que Gabriel Ramírez sufrió? El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Rodrigo observó el pequeño objeto sobre la mesa como si fuera una serpiente a punto de atacar. «No sé de qué estás hablando». «Claro que lo sabe». Rodrigo se acercó al padre y Lupita pudo ver que tenían la misma altura, la misma estructura física. Pero había una diferencia crucial. Rodrigo tenía la fuerza de la juventud y de la rabia justa. Sabe sobre las tierras robadas, sobre los documentos falsificados, sobre los accidentes convenientes que ocurren cuando alguien hace demasiadas preguntas. «No sabes lo que estás diciendo, muchacho». «No soy un muchacho, padre, y sé exactamente lo que estoy diciendo». Don Rodrigo desvió la mirada hacia Lupita, y había una frialdad allí que la hizo estremecer. «Tú», dijo él, «¿esta es tu venganza? ¿Seducir a mi hijo? ¿Llenarle la cabeza de mentiras sobre tu hermano?» «Mi hermano no murió en un accidente», dijo Lupita, encontrando un coraje que no sabía que tenía. «Y usted lo sabe. Los accidentes ocurren, no cuando son planeados». La tensión en el aire era palpable. Los tres se medían como adversarios, cada uno esperando el movimiento del otro. «Rodrigo», dijo don Rodrigo finalmente, la voz peligrosamente calma. «Estás cometiendo un error que te va a costar caro, a ti y a ella. Lo único que va a costar caro es que sigas creyendo que puedes controlar mi vida. Puedo y voy a controlar tu vida mientras lleves mi nombre y vivas de mi herencia. Entonces tal vez sea hora de renunciar a ambas cosas». La bofetada vino rápida y fuerte, el sonido resonando por la sala grande. Lupita gritó, pero Rodrigo ni se movió. Solo encaró al padre, una marca roja formándose en su rostro, los ojos ardiendo de furia. «Me golpeaste por última vez», dijo él, la voz baja y peligrosa. «Y tú te casarás con Elena Morales en diciembre, o te garantizo que esa zorra y su familia descubrirán lo que ocurre con quienes me desafían». Fue la gota que colmó el vaso. Rodrigo avanzó contra el padre con la fuerza de un toro, y los dos cayeron al suelo en medio de la sala, rodando entre los muebles caros, intercambiando golpes y patadas en una lucha primitiva que exponía décadas de resentimientos acumulados. Lupita intentó separarlos, pero recibió un codazo accidental que la envió contra la pared. Cuando logró recuperarse, vio a Rodrigo encima del padre, las manos sujetando el cuello de la bata, los ojos inyectados de sangre. «¡Mataste a Gabriel Ramírez!», gritó él. «¡Admítelo!». «No necesito admitir nada», jadeó don Rodrigo. «Y tú no puedes probar nada». «Sí puedo». Rodrigo apretó más la tela. «Está todo en esa memoria USB, grabaciones, documentos, pruebas suficientes para ponerte en la cárcel por el resto de tu vida». Don Rodrigo miró el objeto sobre la mesa, después de vuelta al hijo. «Aunque eso fuera verdad, nunca tendrías el valor de usarlo, porque sabes lo que pasaría con ella». Giró los ojos en dirección a Lupita. «Y con sus padres. Prueba a ponerme a prueba». La voz que vino de la puerta los hizo congelarse. Lupita se giró y vio a doña Soledad entrando en la sala,
acompañada de su padre, Juan, y 3 hombres más que ella, reconoció como trabajadores de la hacienda, todos armados. «¿Qué están haciendo aquí?», preguntó don Rodrigo, aún en el suelo. «Lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo», respondió Juan, la voz firme a pesar de la edad, defendiéndonos de un tirano. Doña Soledad se acercó a la mesa y tomó la memoria USB. «Mientras ustedes peleaban aquí, hicimos varias copias», dijo ella. «Una fue para la Policía Federal en Tuxtla Gutiérrez, otra para el Ministerio Público, y una tercera para aquel periodista de Ciudad de México que anda investigando irregularidades en tierras rurales». El rostro de don Rodrigo perdió todo el color. «¿No saben lo que hicieron?». «Lo sabemos», dijo Rodrigo, levantándose y extendiendo la mano para ayudar al padre. «Hicimos justicia». Don Rodrigo no aceptó la ayuda, levantándose solo y alisando la bata arrugada. «¿Creen que esto acabará conmigo? Tengo recursos, abogados, contactos. En una semana todos ustedes estarán muertos o deseando estarlo». «Tal vez», concordó doña Soledad, «pero al menos Gabriel podrá descansar en paz». «Y nosotros podremos vivir libres», añadió Lupita, acercándose a Rodrigo y entrelazando los dedos con los de él. Don Rodrigo observó el gesto con asco. «¿Libre? ¿Creen que van a quedar libres? Pasarán el resto de la vida mirando por encima del hombro, esperando la venganza. Porque vendrá, muchacha. Puedes estar segura de que vendrá». Rodrigo atrajo a Lupita más cerca, envolviéndola con el brazo en una protección posesiva. «Deja que venga», dijo él. «La enfrentaremos juntos». «¿Juntos?». Don Rodrigo se rió, un sonido amargo y sin humor. «¿Creen que el amor será suficiente? Cuando el hambre apriete, cuando los recursos se acaben, cuando descubran que luchar contra el sistema es más difícil de lo que imaginaban». «Ya lo descubriremos», respondió Lupita, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza en la voz. «¿Y Elena?», preguntó don Rodrigo al hijo. «¿Qué les diré a los Morales? Diles que tu hijo prefirió elegir por cuenta propia». Don Rodrigo miró alrededor de la sala, a los hombres armados, a la nuera que había rechazado, al hijo que había perdido. Cuando sus ojos volvieron a Lupita, había algo diferente allí, ya no desprecio, sino una especie de respeto reticente. «Lo conseguiste», dijo él finalmente. «Conseguiste quitarme a mi hijo». «No le quité nada a nadie», respondió ella. «Él eligió». «Elegí, sí», confirmó Rodrigo. «Y no me arrepiento». Desde fuera, el sonido de sirenas acercándose cortó la tensión del momento. La Policía Federal había llegado. Don Rodrigo enderezó los hombros, recuperando parte de la postura altiva. «Esto no ha terminado», dijo él, mirando específicamente a Lupita. «Pueden haber ganado hoy, pero aún tengo cartas en la manga». Cuando los policías entraron en la casa, encontraron una escena curiosa. Uno de los hombres más poderosos del agronegocio siendo confrontado por su propio hijo, una mujer humilde que se había convertido en el centro de una revolución, y un grupo de trabajadores rurales que había decidido no aceptar más ser pisoteado. Mientras se llevaban a don Rodrigo esposado, él gritó por encima del hombro: «¡Rodrigo! Sigue siendo mi hijo. No lo olvides». Pero Rodrigo no respondió. Solo apretó a Lupita contra el pecho y susurró en su oído: «Ahora somos libres». Ella quería creerlo. Quería de verdad. Pero algo le decía que la libertad tenía un precio. Y ellos aún no sabían cuál sería. 3 meses después del arresto de don Rodrigo Montemayor, Lupita despertó con el olor a café fresco invadiendo la habitación pequeña del apartamento que compartía con Rodrigo en Tuxtla Gutiérrez. Se había mudado a la capital después de recibir amenazas de muerte de sicarios aún leales a don Rodrigo, y Rodrigo había hecho lo mismo, no por miedo, sino porque quería empezar de nuevo lejos del imperio construido con sangre del padre. Lo encontró en la cocina diminuta, sin camisa, los músculos de la espalda tensados, mientras revolvía huevos en una sartén vieja. En 3 meses, había cambiado completamente. El cabello, antes siempre perfectamente peinado, ahora estaba más largo, despeinado, con algunos mechones cayendo sobre los ojos. La piel estaba más bronceada, consecuencia de los trabajos manuales que había tenido que aceptar para sobrevivir. Las manos, que un día fueron suaves, ahora tenían callos de verdad. «Buenos días», murmuró ella,
abrazándolo por detrás y besando el cuello sudado. «Buenos días, amor». Él se giró en sus brazos, devolviendo el abrazo. «¿Dormiste bien?» «Mejor que ayer», mintió ella. Las noches aún eran difíciles. Pesadillas con Gabriel, con don Rodrigo, con hombres encapuchados invadiendo sus sueños. Pero estaba mejorando. «Conseguí un empleo», dijo Rodrigo, sirviendo los huevos revueltos en 2 platos desiguales. «¿Dónde?» «En una cooperativa de productores orgánicos. Voy a ser supervisor de campo. El salario no es gran cosa, pero es honesto», completó ella sonriendo. «Es lo que importa». Se sentaron a la mesa pequeña que habían comprado en una tienda de usados, y Lupita observó cómo la vida sencilla había transformado a Rodrigo en alguien completamente diferente. Había una ligereza en él ahora, una paz que ella nunca había visto cuando aún era el heredero de los Montemayor. «Yo también tengo una noticia», dijo ella. «¿Buena o mala?» «Buena, creo. Me llamaron para trabajar en la asesoría jurídica de los sin tierra. Voy a ayudar a familias como la nuestra a recuperar tierras que fueron robadas». Rodrigo dejó de comer, los ojos iluminándose. «Lupita, eso es increíble. Es exactamente lo que siempre quisiste hacer». Era verdad. En los últimos meses, mientras Rodrigo descubría quién era sin el nombre y el dinero de la familia, Lupita había descubierto una vocación que nunca supo que tenía. Ayudar al abogado que llevaba el caso de don Rodrigo había despertado en ella una pasión por la justicia que iba mucho más allá de la venganza personal. «Voy a tener que estudiar por la noche, hacer un curso técnico de asistente legal. No va a ser fácil». «Nada que valga la pena es fácil», dijo él sosteniendo la mano de ella sobre la mesa. «Y yo estaré a tu lado en cada paso». El momento fue interrumpido por golpes en la puerta. Fuertes, insistentes, con un ritmo que hizo que la sangre de ambos se helara. Era muy temprano para hacer una visita social, y no esperaban a nadie. Rodrigo se levantó despacio, haciendo señas a Lupita para que se quedara donde estaba. Había un bate de béisbol junto a la puerta, precaución que habían tomado después de las amenazas. Cuando miró por la mirilla, su expresión se endureció. «¿Quién es?», susurró Lupita. «Elena Morales, la ex prometida». Lupita sintió que el estómago se le contraía. Elena era todo lo que ella no era: sofisticada, educada, rica, bonita de un modo que aparecía en revistas. ¿Qué estaría haciendo allí una mujer como ella? Rodrigo abrió la puerta, pero no completamente, manteniendo el cuerpo como barrera. «Elena, ¿qué quieres?» «Hablar», dijo ella, la voz fría pero controlada. 5 minutos. «No tenemos nada de qué hablar». «Sí tenemos». Elena empujó la puerta suavemente, pero con determinación. «Sobre tu padre y sobre el futuro de ustedes dos». Lupita se levantó, instintivamente posicionándose al lado de Rodrigo. Elena la estudió de pies a cabeza. Un examen clínico que parecía catalogar cada defecto, cada señal de pobreza, cada prueba de que ella no pertenecía al mismo mundo que ellos. «Así que tú eres ella», dijo Elena finalmente. «La mujer por la que Rodrigo lo tiró todo por la borda». «No tiré nada por la borda», respondió Rodrigo. «Elegí lo que era verdadero». «¿Verdadero?». Elena rió, un sonido sin humor. «Elegiste la pobreza, el aislamiento, una vida de lucha constante, por ella, por amor», corrigió Lupita encontrando su voz. «Algo que ustedes dos nunca tendrían juntos». Elena la encaró con una expresión que mezclaba desprecio y curiosidad. «Amor, qué romántico. ¿Y cuando se acabe el dinero que él tenía guardado? Cuando las cuentas empiecen a apretar de verdad? Cuando quedes embarazada y necesiten recursos que no tienen?» «Nos las arreglaremos», respondió Lupita, pero pudo sentir a Rodrigo tensarse a su lado. «¿Se las arreglarán?». Elena abrió el bolso caro y sacó un sobre grueso. «¿O aceptarán ayuda de quien puede ofrecerla?». «No queremos tu dinero», dijo Rodrigo rápidamente. «No es mi dinero». Elena colocó el sobre la mesa. «Es tuyo». «¿Mío?». «Tu herencia, o al menos parte de ella. Tu padre puede ser un criminal, pero sigue siendo tu padre. Y aunque esté preso, aún tiene propiedades legales, inversiones limpias, dinero que es legalmente tuyo». Lupita miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa. «¿Por qué estás haciendo esto?». Elena tardó en responder,
caminando hasta la ventana pequeña que daba al patio interno del edificio. «Porque amo a Rodrigo», dijo finalmente. «Siempre lo amé, y si él no puede ser feliz conmigo, al menos quiero que sea feliz, aunque sea contigo». La confesión flotó en el aire como una nube pesada. Lupita sintió una punzada de algo que podría ser pena, o admiración, o culpa. «Elena», comenzó Rodrigo. «No», ella lo interrumpió girándose. «Déjame hablar. Ustedes dos son jóvenes, enamorados. Creen que el amor lo conquista todo. Pero yo tengo 28 años, Rodrigo. Ya vi lo que pasa cuando la pasión se enfría y solo queda la realidad. Vi parejas destruirse por falta de dinero. Vi a mujeres como ella», señaló a Lupita, «volverse amargas cuando descubren que el amor no paga el alquiler. Nosotros somos diferentes», dijo Lupita. «¿Lo son?». Elena volvió a acercarse. «Entonces díganme, ¿qué van a hacer cuando ella quede embarazada? Cuando necesiten seguro médico, educación para los hijos, una casa de verdad en vez de este». Miró alrededor con desdén. «¿Apartamento?». Lupita sintió que las mejillas le ardían. El apartamento era pequeño, simple, con muebles viejos y electrodomésticos que funcionaban por milagro. Pero era de ellos. Era honesto. «Ya nos las arreglaremos», repitió ella, pero la voz salió menos convencida. «¿Con qué dinero?». Elena abrió el sobre y esparció papeles sobre la mesa. «Rodrigo gana 800 pesos al mes en la cooperativa. Tú ganarás 1,200 como asistente legal, si consigues el empleo. 2,000 pesos al mes para 2 adultos. ¿Y cuando vengan los hijos?». Los números eran brutales, realistas, imposibles de ignorar. Lupita miró a Rodrigo y vio que él también estaba haciendo las cuentas mentalmente. «Este dinero», Elena golpeó el sobre, «son 400,000 pesos. La parte de la herencia a la que tienes derecho, independientemente de los crímenes de tu padre. Dinero limpio, obtenido antes de que él empezara a robar tierras. Es suficiente para que compren una casa, monten un negocio, tengan una vida digna». «¿Y cuál es el precio?», preguntó Lupita desconfiada. «No hay precio», respondió Elena. «Es un regalo de boda». «¿Boda?». Rodrigo frunció el ceño. «Van a casarse, ¿no?». Elena sonrió por primera vez desde que llegó. «¿O todo este drama fue solo por una aventura pasajera?». Lupita miró a Rodrigo, que se sonrojó hasta la raíz del cabello. Nunca habían hablado de matrimonio. Habían estado tan ocupados sobreviviendo, construyendo una nueva vida, que el futuro permanecía como una idea vaga y distante. «¿Nosotros?», comenzó Rodrigo. «No han hablado de eso aún». Elena sacudió la cabeza. «Típico de hombre. Destruye toda la vida por una mujer, pero no piensa en ponerle un anillo en el dedo». «Elena, para», dijo Rodrigo claramente avergonzado. «No paró nada». Ella se dirigió directamente a Lupita. «¿Quieres casarte con él?». La pregunta directa tomó a Lupita por sorpresa. Claro que quería. Lo quería desde el primer beso, desde la primera noche que pasaron juntos, desde que él eligió enfrentar al propio padre por ella. Pero había algo aterrador en admitirlo en voz alta, oficializar algo que aún parecía demasiado frágil para ser real. «Yo», miró a Rodrigo buscando apoyo. «Lupita», dijo él, acercándose y tomando las manos de ella. «¿Quieres casarte conmigo?». El corazón de ella se aceleró. Allí estaba, en medio de la cocina pequeña, con una ex prometida observando, en una mañana de martes cualquiera, la propuesta que ni sabía que estaba esperando. «Sí», susurró ella. «Quiero». Rodrigo sonrió, esa sonrisa que hacía que el estómago de ella diera volteretas, y la besó allí mismo, frente a Elena, sin importarle la audiencia. Cuando se separaron, Elena también estaba sonriendo. «Listo», dijo ella. «Ahora pueden tomar el dinero con la conciencia limpia». «¿Por qué estás haciendo esto realmente?», insistió Lupita. Elena suspiró, pareciendo súbitamente más vieja. «Porque mi padre está haciendo exactamente lo que el padre de Rodrigo hacía, tomando tierras, comprando políticos, pisoteando a gente humilde. Y me cansé de fingir que no veo, que no sé. Ustedes dos, lo que hicieron, fue valiente. Y tal vez, si los ayudo a ser felices, pueda dormir un poco mejor por las noches». Era la respuesta más honesta que Elena había dado desde que llegó. Lupita la miró con nuevos ojos, viendo ya no a la rival perfecta,
sino a una mujer atrapada en una jaula dorada, intentando encontrar una forma de hacer lo correcto. «Gracias», dijo Lupita finalmente. «No me agradezcas todavía», respondió Elena, tomando su bolso. «Usen ese dinero con sabiduría. Construyan algo bueno, algo que honre la memoria de tu hermano». Cuando Elena salió, el apartamento quedó en silencio. Lupita y Rodrigo miraron el sobre en la mesa como si fuera un objeto alienígena. «¿Y ahora?», preguntó ella. «Ahora», dijo él, atrayéndola para otro abrazo. «Hacemos lo que ella dijo. Construimos algo bueno». 2 años después, Lupita estaba de pie en medio de un campo verdeciente, observando los primeros brotes de tomate surgiendo de la tierra roja. La granja era pequeña, apenas 20 hectáreas, pero era de ellos, completamente de ellos. Rodrigo se acercó por detrás, envolviéndola con los brazos y posando las manos sobre el vientre redondeado de ella. «¿Cómo están ustedes dos hoy?», susurró en el oído de ella. «Bien», respondió Lupita, cubriendo las manos de él con las suyas. «Gabriela está quietecita hoy». Gabriela. Habían decidido dar el nombre del hermano muerto a la hija, una forma de honrar su memoria y garantizar que su lucha no sería olvidada. «Tu padre llamó esta mañana», dijo Rodrigo. «¿Y?» «La cooperativa de crédito aprobó el préstamo para los Oliveira. Van a poder recuperar la tierra que perdieron por los sicarios de mi padre». Lupita sonrió. La pequeña ONG que habían creado con el dinero de Elena estaba funcionando. Ayudaban a familias rurales a recuperar tierras robadas. Ofrecían asesoría jurídica gratuita y microcrédito para pequeños productores. Era poco, pero era un comienzo. «¿Y la audiencia de tu padre?». El rostro de Rodrigo se endureció. Don Rodrigo había sido condenado a 15 años de prisión, pero aún intentaba recursos, aún creía que el dinero y los contactos podrían salvarlo. Negaron el recurso. «Seguirá preso». «¿Cómo te sientes con eso?». Rodrigo tardó en responder, observando el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse. «Aliviado», dijo finalmente. «Y triste. Sigue siendo mi padre, por más monstruo que sea, pero aliviado». Caminaron de vuelta a la casa, pequeña, simple, pero acogedora, con un portal donde tomaban café todas las mañanas. Doña Soledad estaba en la cocina, preparando la cena, tarareando bajito mientras sazonaba un pollo. Se había mudado cerca de ellos después de que su marido murió, y ahora ayudaba a cuidar la propiedad y se preparaba para ser abuela. «¿Cómo fue su día?», preguntó ella cuando los vio llegar. «Productivo», respondió Lupita, sentándose pesadamente en una silla. El embarazo estaba en el 7º mes, y su cuerpo comenzaba a sentir el peso. «Elena llamó», dijo doña Soledad, sirviendo jugo de maracuyá helado. «Dijo que vendrá a la boda de todas formas». Era verdad. Después de 2 años de noviazgo y mucho trabajo duro, finalmente habían decidido oficializar la unión. Sería una ceremonia simple, en la iglesia del pueblo, seguida de una fiesta en el salón parroquial. Nada lujoso, pero lleno de amor y rodeado de las personas que realmente importaban. «No tenía por qué hacerlo», dijo Rodrigo. «Sí tenía», corrigió Lupita. «Ella forma parte de nuestra historia. Y además, ahora me cae bien. ¿Quién lo diría?». Era verdad. Elena se había convertido en una amiga improbable, visitándolos algunas veces al año, siempre trayendo regalos para la futura ahijada y actualizaciones sobre los negocios de la familia. Incluso había comenzado a reformular las prácticas de la empresa del padre, intentando reparar algunos de los daños causados a lo largo de los años. Aquella noche, después de que doña Soledad se fue a dormir, Lupita y Rodrigo se sentaron en el portal, observando las estrellas. El silencio del campo era terapéutico después de tantos meses en la ciudad. «¿Te arrepientes?», preguntó ella, la cabeza apoyada en el hombro de él. «¿De qué?». «De todo. De la pelea con tu padre, de perder la herencia, de elegir esta vida en vez de la que podrías haber tenido». Rodrigo permaneció en silencio por tanto tiempo que ella pensó que se había dormido. Cuando finalmente habló, su voz estaba ronca de emoción. «Lupita, antes de conocerte, estaba muerto por dentro. Rico, pero muerto. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero no tenía propósito, no tenía pasión, no tenía vida de verdad. Tú me salvaste. Esta vida, esta simplicidad, este amor, es más de lo que jamás soñé merecer». Ella se giró en los brazos de él para mirarlo a los ojos.
Y tú me mostraste que podía ser más que una hija de capataz, que podía luchar, que podía vencer, que merecía ser amada completamente. Se besaron allí, bajo las estrellas, con la promesa de toda una vida por delante. No sería fácil, nunca lo había sido. Aún había cuentas que pagar, sueños que realizar, una hija que criar. Pero tenían algo que el dinero no podía comprar, un amor construido en la adversidad, templado por la lucha y fortalecido por la elección diaria de permanecer juntos. El día de la boda, 3 semanas después, Lupita caminaba hacia el altar vistiendo un vestido simple de algodón blanco, llevando un ramo de flores del campo que ella misma había recogido. Rodrigo estaba allí, esperando, con un traje prestado y una sonrisa que iluminaba toda la iglesia. Cuando el sacerdote preguntó si ella aceptaba a Rodrigo como esposo, para amarlo en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, Lupita miró a los ojos del hombre que había elegido luchar contra el mundo por ella, y respondió con una certeza que venía del fondo del alma: acepto, hoy, mañana y siempre. Y cuando se besaron, sellando la unión que había comenzado en una tragedia y se había transformado en una historia de amor, Lupita supo que su hermano Gabriel estaría orgulloso. Habían vencido, no solo al sistema corrupto, no solo a las diferencias sociales, sino a todas las fuerzas que intentaron separarlos. Ahora eran una familia. Rodrigo, Lupita y la pequeña Gabriela creciendo en el vientre de ella, rodeados por el amor de Doña Soledad y protegidos por la tierra que era verdaderamente de ellos. Habían construido un imperio diferente del que don Rodrigo Montemayor jamás imaginó. Un imperio de amor, justicia y simplicidad que ninguna fuerza en el mundo sería capaz de destruir. Y vivieron, no como en los cuentos de hadas, sino como personas reales que eligieron el amor por encima de todo, y lucharon todos los días para merecer la felicidad que habían conquistado.